dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice, y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire cómo dice, ¿el qué? El soberano. Y luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Cristo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es la primera mención del Espíritu Santo. Hay 3 personas de las cuales procede la gracia y la paz. La gracia y la paz que van a recibir los cristianos, del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién más? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quiénes son los 7 espíritus que están delante de su trono? El Espíritu Santo, porque no pudieron haber metido una persona o una representación simbólica dentro de esto que no fuera igual a los otros 2. El Espíritu Santo en este pasaje se menciona con el número 7. ¿Por qué el 7? Ya saben ustedes que el número 7 representa la perfección, y al representar la perfección está indicando que el Espíritu Santo es completo, perfecto. Pero aparte de ello, los 7 espíritus van a tener también una función especial en todo el libro. Están en el Señor Jesucristo porque los tiene. El que tiene los 7 espíritus, dice la palabra de Dios. Aparte de ello, los van a ver ustedes allá en la descripción del trono de Dios, porque están delante de su trono, allá en el capítulo 4. Entonces, cada vez que ustedes encuentren este símbolo, ustedes van a recordar que es el Espíritu Santo. Pero no se menciona solo el Espíritu Santo con el número 7. El Espíritu Santo es mencionado con la palabra Espíritu y se hace al final del libro. Vaya por favor en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y dice la palabra, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Quién es la esposa en este libro, hermanos? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted. Los primeros cristianos. A ver, diga ven. Diga ven. Diga ven. ¿Verdad que sí puede decirlo? ¿Qué necesita tener para decir ven? Voz. ¿Sí o no? Voz. ¿Qué más necesita? Hablar. A ver, dígale a un bebé que diga ven. No habla. No sabe decir ven. Pero si puede hablar, puede decir ven. Y para poder hablar necesita tener voz, lengua. Necesita tener la voz. Ahora, ¿quién y quién dice ven en este texto? El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo es una persona, tiene voz, habla. No puedes hacer el Espíritu Santo una fuerza activa como hacen los testigos de Jehová y a la iglesia alguien literal. Usted y yo somos la iglesia, somos personas. Hablamos, pensamos, decimos. El Espíritu Santo habla, piensa, dice, es una persona. La palabra persona está hablando que tiene cualidades de ese sentido y es individual. Es una persona que se para delante del Padre, del Hijo, como yo estoy parado en este momento, que puede en su espíritu, como es Él, tener forma de espiritual, porque los espíritus tienen forma. El Señor Jesucristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero tiene forma, porque se le puede ver al espíritu. Por eso cuando ellos lo miraban le decían, es que es un espíritu, pensaban. Él dice, no, tóquenme, pálpenme. Un espíritu no se puede palpar porque tú no eres espiritual, pero el espíritu tiene una forma, porque cuando Dios te permite ver a los espíritus, ¿quiénes son los espíritus? Los ángeles. Por eso le llama el Padre de los espíritus, de todos los espíritus, y los puedes mirar, tienen una forma. Así cuando el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se paran, tienen formas que ellos deciden darse. A continuación, observen ustedes entonces que el Espíritu Santo es tan importante que al final se menciona haciendo la invitación. Ahorita vamos a regresar a este pasaje, pero primero vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Tan es así que el Espíritu Santo es el encargado de hablarle a la iglesia. Observen con atención cómo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, por favor, hermanos, tomemos la frase en sentido literal. Decir es hablar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo?
lo anterior. Ahora, aquí tenemos a las dos personas hablando. Si ustedes leen el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, el que habla es el Señor Jesucristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor Jesucristo está parado delante de Juan. Ahí está delante de Juan. Y le está diciendo: a ver, Juan, escribe. Entonces le empieza a dictar: yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia: y tu arduo trabajo y paciencia, yo la conozco. Pero luego al final te dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo habla, pero el Espíritu Santo también habla. Pero ¿qué función tiene? Si decir que está parado es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que hace posible que Juan pueda ver al Señor Jesucristo y que Juan pueda recibir las revelaciones. Vaya al capítulo 1, verso 10 y vea lo que dice el capítulo 1, verso 10. Dice el 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que para poder tener las revelaciones, para poder entrar a este mundo espiritual, el Espíritu Santo tuvo que hacer lo posible, usar su poder, llevarlo. En este sentido, el Espíritu Santo también está trabajando junto con Cristo al mismo tiempo. Y cuando la palabra de Cristo es revelada, el Espíritu Santo hace posible que se le revele al apóstol Juan. Y entonces por eso también dice: Cristo te está hablando, pero el Espíritu Santo también te está hablando. Y si nosotros añadiéramos ahorita: Dios te está hablando, ¿también hablaría el Padre? Sí, porque lo que hace uno lo hace otro, porque siempre trabajan en unidad, en conjunto, nunca están separados en ese sentido. Entonces, el Espíritu Santo tiene una gran importancia en el libro de Apocalipsis. En el versículo 11 se vuelve a repetir la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, atienda. Hermanos, ¿qué pasa si no atienden al Espíritu Santo cuando Él está hablando? Pues les va a ir mal, porque los está preparando para lo que se avecina. El Espíritu Santo es una persona, da mensajes, piensa, habla, se comunica, tiene poder para hacer que entre Juan a un mundo espiritual. Si el Espíritu Santo quisiera nosotros ver el cielo, hacernos ver el cielo, nos podría hacer ver el cielo. Si el Espíritu Santo quisiera llevarnos a un lugar, nos llevaría, como hacía con Felipe, lo tomaba y lo transportaba. El Espíritu Santo es una persona. Pero tenemos que trabajar juntos. Habla Jesús y habla también el Espíritu Santo. Y en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias siempre vamos a encontrar que Él habla. Lo que quiere decir que cada mensaje va dirigido a la iglesia de manera individual, pero al final de manera colectiva a todas las demás iglesias. Es como decirles: lo que el Espíritu Santo está revelado, quiero que también lo aprendan otras iglesias, para que ellas aprendan de esta situación y no caigan en la misma situación. Ahora vayan a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Solo estoy citando algunos versículos porque hay muchos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: oí una voz que desde el cielo me decía. Mire, oyó una voz, ¿verdad que sí? Y luego dice: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pero luego va a interrumpir el Espíritu Santo. ¿Y luego qué dice el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Se oyó la voz del Espíritu Santo? Sí, porque dice sí. Y luego aclara él: ¿dice quién? ¿Qué más dice el Espíritu? Porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, es increíble que un testigo de Jehová, cuando le lees este texto y muchos otros, no lo crea. Le lees a Jesús hablando y dice: sí, Jesús le está hablando. Pero luego le lees al Espíritu Santo hablando y dice: no, es la fuerza activa de Dios, el dedo de Dios. Y le dices tú: la palabra dedo significa ahí, en el contexto en el que está utilizado, el medio que Dios utiliza. Pero el que a una persona le llamen metafóricamente dedo, no la convierte en un dedo literal, sino en una representación simbólica de un medio para alcanzar algo. Al final de cuentas, hermanos, la Biblia es tan clara en la manera que habla, que los que permiten que se tuerza es porque dejan, hermanos, que les quiten la Biblia a un lado y les metan ideas que no están en la Biblia. Si en la Biblia dice, el Espíritu dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, el Espíritu Santo está hablando. Juan lo escucha, y al estarlo escuchando,
les dice a los que están ahí, sí, dice el Espíritu está hablando. Imagínense lo que sentía la persona. En los grupos religiosos pentecosteses le tienen una fascinación al Espíritu Santo, hermanos, fascinación. Todo el tiempo hablan del Espíritu Santo, su vocabulario es del Espíritu Santo. Están bien errados, bien torcidos, incluso llegan a ofender y a blasfemar del Espíritu, pero tienen un gran énfasis, hermanos, de modo que cuando usted le habla a una persona de ellas, del Espíritu Santo, se emociona. Ahora, ¿qué tipo de sentimiento tenemos nosotros hacia el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de sentimientos, hermanos? ¿Usted me puede decir algún texto en el que se nos enseñe qué tipo de actitudes o sentimientos tenemos que tener hacia el Espíritu Santo? A ver, díganme algunos. No contristarlo. Yo no quiero que esté triste, no lo quiero hacer entristecer porque me voy a sentir muy mal. El Espíritu Santo se entristece cuando uso palabras soez, cuando utilizo vocabulario vulgar, cuando ofendo a mi hermano, cuando lo agredo. No lo quiero entristecer. Entristecer al Espíritu Santo es algo serio. ¿Qué más? No mentirle al Espíritu, ¿se acuerdan? ¿No han mentido a los hombres? Sino a Dios, o sea, al Espíritu Santo, dice Hechos. ¿Por qué, hermanos? Porque se molesta al Espíritu Santo. No le gusta que le mientan. Y no podemos mentirle. E intentar mentirle, hermanos, es un engaño. Pero finalmente la gente cree que puede hacerlo. ¿Qué otro tipo de actitudes tenemos que tener hacia el Espíritu Santo? Oírlo. Acabamos de leerlo, ¿verdad? El que tiene oído, oiga. Y no dice también en Hebreos, como en el día de la provocación, no endurezcáis vuestros corazones. No oyeron al Espíritu Santo. ¿Qué más actitudes tenemos que tener hacia el Espíritu Santo? Lean, por ejemplo, segunda, no blasfemar. ¿Ya ven? ¿Verdad que hay muchas cosas en la Biblia? Al principio pues, nos quedamos así, ¿qué digo? Pero luego empezamos a sacar una serie de pensamientos relacionados con Él. ¿Qué otras cosas, otra actitud? Pedirle que pida por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos del 26 en adelante. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu Santo, ya no sé qué decir, ya no sé qué pedir. ¿No le ha pasado que se queda sin palabras cuando está en oración? ¿Y qué dice? Espíritu Santo, pide por mí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Intercede. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 14, si mal no recuerdo el 14, allí también le dice algo sobre el Espíritu Santo. Léalo quien lo tenga para que vea. El amor de Dios. Así empieza el pasaje. No, es segunda. La gracia del Señor Jesucristo, Ajá. el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Y ya se acordaron ahora sí de Efesios, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, un montón de cosas en nuestra vida que mejoran nuestra relación tanto de pareja, de familia, como de iglesia, están relacionadas con el Espíritu Santo. Aparte de ese, ya deben de haberse acordado de otro de Efesios. ¿Qué dice Efesios acerca de los borrachos? Y luego, antes bien, ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué actitud o relación tenemos con el Espíritu Santo hacia ahí? Ser buen esposo y buena esposa, porque luego dice, y luego ser buenos hijos y buenos padres, ¿sí o no? Allí dice, ser llenos del Espíritu Santo, y luego dice, no, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, sujetando los unos a los otros. Y luego dice, la mujer se sujete a su cabeza, el esposo ame a su mujer como así mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedecer a vuestros padres, y empieza a decir todo lo que es ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una gran influencia en nuestra vida, tiene un gran poder en nuestra vida. Es el Espíritu de santidad, o sea, el que provee la santificación diaria en las personas. Cuando una persona no está cambiando su vida, su forma de ser y sus hábitos, no está haciendo caso al Espíritu Santo, no lo está obedeciendo, lo está ignorando, lo está entristeciendo, lo está rezagando a ser una figura imaginaria. Pero cuando empieza uno a cambiar y a escuchar al Espíritu Santo, entonces la santidad empieza a venir a nuestras vidas. Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una figura predominante. ¿Habla el Espíritu Santo? Sí. Y cuando ustedes empiecen a leer la Biblia y buscar más, se van a encontrar con la más grande verdad que hay en el Nuevo Testamento.
tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí o no es cierto? Romanos capítulo 8, el que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios. Entre todas esas grandes verdades que acabamos de mencionar, esta es una de las más importantes. Tú puedes cambiar y transformar tu vida porque tienes al Espíritu Santo en ti, porque Él obra a través de su palabra en ti, porque te puede contristar, te puede hacer que tu conciencia se redarguya y otras cosas, te convence también. Entonces, cuando la Biblia dice en Apocalipsis, el Espíritu Santo dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, no solo lo dice porque es verdad, sino porque Él lo puede hacer posible. Puede hacer que los cristianos al morir, ¿qué hagan? Descansen. Y finalmente, hermanos, aquí viene una de las grandes verdades. Vayan a Apocalipsis 22, 17, que ya lo leímos, pero ahora vamos a resaltar otra parte de ese pasaje. Estamos viendo el tema, para los que van llegando a Apocalipsis, estamos viendo el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la iglesia y la esposa dicen, ven. Hermanos, la iglesia no trabaja sola en su función de evangelismo. La iglesia no hace el llamado a los demás sola, sino que el Espíritu Santo trabaja con la iglesia. Y luego dice el verso tan bonito, y el que oye diga, ven. No, y el que oye diga, ven. A ver, usted ya oyó, ¿qué debe ir a decir? Ven. Y luego, ¿qué más dice? Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Qué dice? Gratuitamente. Salgan y hablen a los demás. Díganle, no ando solo, le estoy diciendo ven, porque el Espíritu Santo dice ven, porque trabaja a través de mí, porque mueve mi espíritu, porque me conmueve en la iglesia y me dice ve y háblale a esas personas que están allá afuera y tráelas para que beban gratuitamente del agua de la vida, para que sean salvas, para que tengan esa vida abundante que Dios quiere que disfruten como nosotros la hemos disfrutado. Hasta aquí el Espíritu Santo. Vamos a ver otras cosas acerca de las tres personas. Ahora tomen en cuenta, hermanos, que estamos hablando de las tres personas y quise comenzar por el Espíritu Santo porque es la que más se niega. Como se le dice, es la persona que más se niega. Como se dice que es un espíritu, la mayoría de personas no piensan que se para, camina, habla con los demás y hace actividades con los creyentes, y lo hace también con el Padre, el Hijo y el Espíritu, con el Padre y el Hijo, perdón, el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver entonces, ahora, hermanos, al Padre. Pero antes de ver al Padre, quiero que vean que hay pasajes en este libro donde se mencionan los tres juntos, allí sucesivamente. Miren, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice Apocalipsis 22, 16. A veces ahí me preguntan, el otro día el hermano Pacho hacía una pregunta acerca de 1 Juan capítulo 5, donde habla de las tres personas, y yo le dije, no necesita ese texto, hay un montón en todo el Nuevo Testamento, y este que vamos a leer es uno de ellos, donde aparecen las tres personas. Miren, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice, yo Jesús, ¿quién es Él? El Hijo, el Señor Jesucristo. He enviado mi ángel, dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y luego dice a continuación, en el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el Espíritu? Distinto del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 18 te dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuántas personas hay ahí? Tres. Primero dice, yo, Jesús. Él envía a su ángel, a su mensajero, para que vaya a las iglesias. Y luego dice, el Espíritu Santo y la iglesia y la esposa dicen, ven. Ya van dos personas. Y luego yo testifico que Dios va a añadir esto y esto. Ya son tres personas. Son distintas. Jesús, al decirse yo, se individualiza y se separa. Luego el Espíritu Santo habla también y dice, ven. Le está diciendo a Juan que nos diga, ven. Pero luego dice Juan mismo, Dios dice que va a añadir a los que añadan. O sea, las tres personas. Hermanos, ¿a cuántos todavía les cuesta trabajo entender que el Espíritu Santo es una persona? Si ahí están los tres juntos, individualmente, por separado, y aún así trabajando en comunión, porque todos trabajan con el mismo fin. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y luego el verso 6. Y vamos a empezar viendo que el Padre
Solamente escogí algunos textos del Padre, pero normalmente los que hablan con la palabra Padre. Le digo que hay muchos textos más. Si usted lee el libro de Apocalipsis con calma, va a encontrar muchas más cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ahora, ahí está el Padre. Esa frase se refiere al Padre, pero también se puede referir al Hijo las veces que quiera. De hecho, al final vamos a ver que comparten los mismos títulos, y lo vamos a ver de una manera muy clara en este libro nada más. Ahora, el Padre aquí se menciona como el que es y que era y que ha de venir. Resalta las cualidades de su existencia y su preexistencia, siempre ha existido. Pero luego, en el versículo 6 de este mismo capítulo, se distingue del Señor Jesucristo. Dice el 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y luego dice su Padre. Fíjese bien, el Padre y el Hijo son distintas personas, pero son el mismo Dios, que es muy diferente. Personas por individualmente, porque si separan el Padre y el Hijo, o si se sientan en el trono, uno adquiere diferente espacio. Uno está sentado en el trono y otro está sentado a su derecha, a su diestra. Entonces ahí están las dos personas. Aquí se le distingue. Hay muchas iglesias que no distinguen al Padre y al Hijo, como son los de lo solo Jesús. Si tú vas a la iglesia de lo solo Jesús, ellos te dicen que Jesucristo es el Padre, y te enseñan que Jesucristo es el Espíritu Santo, y crean una gran confusión en las personas. De modo que cuando los encuentras a los tres juntos, dices: bueno, el Señor Jesucristo está jugando conmigo, porque me dice: ahora soy el Hijo, ahora el Padre, ahora el Espíritu Santo. No, son personas distintas. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Pero eso no hace que no tengan el mismo poder. El Señor Jesucristo lo dijo en muchas ocasiones. Pero vean cómo se les distingue. Ahora vayan al capítulo 4, versos 2 y 3. Dice el capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: y al instante yo estaba en él, otra vez, ¿verdad? Y se menciona al Espíritu Santo. En el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y luego vean lo que dice el 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, la figura del Padre es una figura, se me fue la palabra que quería decir, pero es una figura que guarda secretos. No se describe su forma, se describe que su aspecto brillaba como piedras preciosas, pero siempre se guarda una especie de secreto hacia el Padre. Cuando Moisés le pide ver su rostro, le dice: no hay hombre que viva, que me vea y viva. Y le dice: ponte detrás de la peña, y cuando yo pase verás mi espalda, verás mi espalda. Y entonces se puso y pasó Jehová, y vio una luz y vio su espalda. Pero no hay hombre que me vea y viva. La santidad de Dios, hermanos, mata al ser humano, porque el ser humano es pecador. Por eso es que el hombre no lo puede ver, pero siempre se guarda una especie de secreto. Ahora, ¿cómo sabemos que es el Padre el que está sentado en el trono? ¿Cómo sabemos que es Él? Allí lo dice más adelante, en los versículos 8 y 9. En los versículos 8 y 9 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Dios Todopoderoso. A los testigos de Jehová les encanta jugar con este término. Les encanta. Le dicen, el Padre es el Todopoderoso, el Hijo no. Hace muchos años, cuando mi hermano Omar y yo visitábamos a los testigos de Jehová y siempre teníamos pláticas con ellos, me acuerdo que mi hermano Omar les decía:
Si yo tengo todo el dinero del mundo, ¿cuánto dinero tiene usted? Normalmente la gente no entendía esa pregunta. A ver, hermano, si yo tengo todo el dinero del mundo, ¿cuánto dinero tiene usted? Nada. ¿Verdad que nada? Nada. La gente decía, no, pues yo poco. No, ¿cuánto? Nada. Y luego dice, si el padre tiene todo el poder, ¿el hijo qué tiene? ¿Pero eso enseña la Biblia? No. ¿Cuánto poder tiene el hijo? Todo también. Ahora, en este libro vamos a ver que el hijo también es el todo poderoso. Ahorita lo van a ver. Pero aquí se menciona al padre, pero a ellos les encanta jugar con este término y siempre creen que por decir eso ya el hijo no es todopoderoso. Pero ahorita vamos a ver el texto. En primer lugar, hermanos, sigamos con el padre. Se le distingue del hijo, como hemos visto. En el capítulo 1, versículo 6 se le llama padre. En el capítulo 2, verso 26, se le menciona como el padre. Capítulo 2, verso 26. Ahora, noten ustedes que aquí el hijo está hablando en calidad de hijo, en su función de ser el cordero que se sacrifica por nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 27 dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido. ¿De quién? El hijo se distingue del padre. Luego vayan al capítulo 3, versículo 5, donde va a hablar de su padre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Y luego ya dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí están otra vez las tres personas, ¿verdad que sí? Y luego en el capítulo, leímos cuál, hermanos, el 5, ¿verdad? En el 3:21 vuelve a mencionarlo. Dice el 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en dónde? En su trono. Y luego dice, el Espíritu dice a las iglesias, otra vez las tres personas en Dios. Pero en el capítulo 14, vayan al capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1, se les vuelve a mencionar a los dos, distinguiéndoseles y trabajando en unidad. 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. El Cordero y el Padre se distinguen. No, el Cordero no es el Padre, el Cordero es el Hijo, el Padre es el Padre. Ahora la gente le va a decir, ustedes son igual que los católicos. Si un católico tiene una verdad bíblica, no por eso la hace mala a la verdad. No por eso la hace mala a la verdad. O sea que los católicos no tienen todo mal, pero no por ello se van a salvar. Hermanos, incluso los testigos de Jehová no tienen todo mal, tienen alguna cosa que dicen que es correcta de la Biblia, pero no solo ellos, hay un montón. Ustedes cuando ven los debates que tiene el Señor Jesucristo con los fariseos, ¿estaban los fariseos en todo mal? Díganme una cosa en la que los fariseos no estaban mal, que es muy clara en el Nuevo Testamento y que se resalta. Una sola cosa. Si han leído con atención, se la saben. En que los fariseos no estaban mal, en que estaban bien. Una cosa en la que ellos estaban bien. No, ese no. Ahí es donde estaban mal, porque en lugar de darle a los padres, le daban al templo. Pero una cosa en la que estaban bien, cuando se juntaban los saduceos y los fariseos, ¿de qué lado se ponía Jesús? ¿Por qué? Porque los saduceos negaban el espíritu y la resurrección, y los fariseos creían todas estas cosas. Entonces, cuando vio Pablo que una parte era de saduceos y otra de fariseos, levantó la voz y dijo: hermanos, yo soy llamado a juicio porque tengo la esperanza de la resurrección. Y entonces los fariseos dicen a los saduceos: no, pues si ha visto un ángel, lo creen eso, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo, pero los saduceos no, y también eran judíos. Entonces, el hecho de que alguien tenga algo bueno, ¿lo hace bueno? No, pero esa verdad es verdad. Y Pablo lo aprovechó porque dijo: yo creo igual que ustedes. Entonces se dividió y empezaron a debatir entre ellos, y Pablo se la salvó esa vez. ¿Por qué? Porque estaba acorde con los fariseos, pero no con los saduceos. Entonces, si yo voy con un testigo de Jehová y dice él: yo amo a Dios, pues yo también, pero eso no indica que tú seas salvo.
La salvación tiene un medio para que se logre. La Biblia enseña, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No te piden 99 requisitos la Biblia, te dice el que creyere y fuere bautizado. Si voy con un mormón y el mormón cree que Jesucristo es el Señor, yo le digo, yo también, pero eso no te hace salvo, porque el mormón, aparte de creer que Jesucristo es el Señor, cree que hay diferentes dioses y cree que los seres humanos llegan a ser dioses, entre otras cosas, o que te puedes bautizar por los muertos. Y se murió mi abuelita, yo me bautizo por mi abuelita en su nombre y se va a salvar. No, tienen un montón. O sea, quiero que entiendan que el hecho de que tengan una verdad no los hace verdad, y eso sucede en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ni los esfuerzos que hagan por alcanzar, porque la salvación no es por obras. Dijo el Señor Jesucristo, los fariseos recorréis mar y tierra para ser un discípulo. ¿Qué recorrían? Mar y tierra. Pero luego dice, pero una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, se pueden pasar todo el día de sol a sol buscando gente, pero la hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos, porque lo van a llevar al infierno por predicarle una mentira. Los fariseos recorrían mar y tierra, la cruzaban, eran aferrados en hacer proselitismo. ¿No se iba Pablo de ciudad en ciudad para traer a los cristianos y alcanzarlos? No es la salvación por obras, es predicar la verdad. Y cuando el Señor Jesucristo le dice eso en Mateo 23 a los fariseos, les dice la verdad. Están llevando a la gente al infierno. Entonces, hermanos, encontramos nosotros que el Espíritu Santo y el Padre se distinguen en este sentido, y al distinguirse encontramos que podemos tener una similitud con la Iglesia Católica, pero no nos hace católicos, ni a ellos los hace cristianos, porque muchas cosas podemos compartir. Ahora, hasta aquí hemos visto al Hijo, ahora veamos, al Padre, ahora veamos al Hijo, y con este terminamos. El Espíritu Santo es una persona, el Padre es una persona, pero el Señor Jesucristo es otra persona. Ahora vamos a ver algunas cosas. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo se menciona muchas veces en el libro de Apocalipsis, y no escogí tantos textos. Lo que más quise escoger fueron los títulos. Miren, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y veamos los títulos del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, le preguntas a un testigo de Jehová, ¿es este Cristo o es el Padre? ¿Es este Cristo o es el Padre? Ya dijimos que el que es y que era y que ha de venir es el Padre, pero ya dijimos también que comparten esta misma cualidad como la comparte el Espíritu Santo. Pero leamos el contexto para ver a quién se refiere. Se regresan unos versículos anteriores y empiezan a leer desde el versículo 7. En el 6 se menciona a Cristo, y luego en el 7 dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que viene? Cristo. Y luego dice: y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, no nomás todo ojo, sino también los que le traspasaron. Y luego dice: y todos los linajes de la tierra, ¿qué dice? Harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Y luego dice: yo soy, sigue hablando del mismo individuo, el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Usted llega y se siente y le pregunta al testigo de Jehová: oiga, ¿quién es el Todopoderoso en este texto? El mismo que es el alfa y el omega, ¿sí o no es cierto? Ahora, vamos a ir a ver otro texto donde dice Jesús: yo soy el alfa y el omega. Vayan a Apocalipsis capítulo 22 versículos 13 al 16, y lo vamos a leer con calma para que ustedes vean. Apocalipsis capítulo 22 versículos del 13 al 16. Miren lo que dice el 13. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego sigue diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y luego ya dice su nombre. ¿Qué dice el 16? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las
Iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es el que estuvo hablando en todos esos versículos? Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el alfa y omega. ¿Qué significa el alfa y omega? Bueno, el alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra del alfabeto griego. Y quiere decir lo mismo que el principio y el fin, o el primero y el último. Son tres formas de decir la misma cosa. Hermanos, ¿cuántos alfa y omega hay? ¿Cuántos alfa y omega creen que hay? Uno. Pero entonces, ¿por qué el Padre también se le llama el alfa y omega y el Hijo también? Porque nunca van a decir, yo soy uno de los alfas y la omega, yo soy otro de los alfas. No, porque así como dicen yo soy Dios, así ellos dicen yo soy el primero y el último. En sus títulos no se dividen. Acuérdense cuando les di el tema de que Jesús es el Salvador, pero también lo es el Padre. Y lo vimos en Tito. En un versículo dice el Padre es el Salvador, y en otro versículo dice el Hijo es el Salvador. Y yo les dije, ¿cuántos salvadores hay? ¿Cuántos? Uno. Porque nunca se dividen los títulos. Sí, hay dos personas que son el Salvador, pero no se dividen el título. No dicen, yo soy uno y tú eres otro. No, son el Salvador en conjunto. ¿Por qué? Alguno estará diciendo, no entiendo. Porque título, el Salvador, lo comparten ambos. Es como cuando nosotros hablamos de manera colectiva. Ganamos. Y cuando todos participaron, todos ganaron. Así el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hacen las mismas cosas, ellos comparten los títulos. Y aquí se ve claramente que el Señor Jesucristo es el alfa y el omega. Este texto es clarísimo. Yo soy el alfa y el omega. Y luego dice su nombre. ¿Yo quién? Jésús. Y luego te regresas al capítulo 1 y dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Cuál? El que viene en las nubes. Y dice, el Dios todopoderoso. Pero no es el único texto donde se diga que Jesús es el todopoderoso. Hay muchos otros pasajes cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad le es dada a Jesús? Toda. Y luego te dicen, pero le fue dada. Y luego le dices tú, sí, como función del Cordero que se entregó. Pero Él es Dios antes de ser el Cordero, antes de ser el que se entrega. Ahora vayamos a ver algunos otros títulos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Ustedes van a encontrar varios aquí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿qué dice? Vean, hermanos, con esta simple frase, imagínense que yo estoy aquí platicando con ustedes y les digo, hermanos, hay que adorar al santo. ¿Quién es el santo, hermanos? El de las luchas, no, no salgan con sus cosas. ¿Quién sería el único que puede ser el santo? Dios, sí, pero cuando hablamos del término, ¿quién es el santo? Dios, sin el Padre, sin el Hijo, sin el Dios, todos ellos. Entonces, Jesús se dice que es el santo. Hermanos, ¿pecó alguna vez Jesús? ¿Cuál texto dice que nunca pecó? Hebreos nos dice, en todo tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Pecó alguna vez Jesús? ¿Quién es el único que no puede pecar? Dios. ¿Quién es Jesús entonces? Porque es el santo. Pero no solamente es el santo. Miren qué más dice ahí. ¿Qué más dice, hermanos? El verdadero. No uno, sino ¿quién? El verdadero. Todos estos títulos te están indicando que el Hijo es tan Dios como lo es el Padre. Si una persona se levanta aquí, un hombre, y dice yo soy el santo, nosotros sabríamos que esa cualidad solo es de Dios y no la pueden tener como hombres. Los hombres pueden ser santos, pero decir que los hombres son el santo
con artículo. Él ya no es lo mismo, porque Él individualiza y lo vuelve único. Para que nosotros tengamos santidad, tiene que provenir de Dios. Para que Dios tenga santidad, no necesita que alguien más lo haga santo. Él es santo por sí mismo. Ahora, hermanos, después de haber estudiado estos textos, les voy a pedir de la manera más atenta, y no los quiero volver a oír o decir que confusiones como que el Hijo no existía pero fue creado del Padre. Eso no es verdad. El Hijo siempre ha sido el Hijo. Tengamos cuidado de usar la palabra crear para el Hijo. Tengamos cuidado, porque el Hijo no fue creado, es preexistente, existente y es eterno. Tengamos cuidado de usarla, porque Él no es. Él se empeñó en decir antes que Abraham fuese: yo soy. El verbo soy está en presente, está indicando que Él siempre ha sido. Pero no solo eso, Él les dijo a los judíos: si no me crees a mis palabras, creed a mis obras. Yo soy Dios. Dice: no te apedreamos por una obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero Él les dijo: si no me crean a mis palabras, créanme a mis obras. Tengamos cuidado, hermanos, de hacer eso, porque he predicado este tema muchas veces y quiero que lo entiendan bien, que cuando expliquen esto digan: el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro y el Hijo es otra persona, pero los tres son un Dios. No son una persona. Es muy diferente ser una persona a ser un Dios, porque el título Dios es un título que comparten los tres, y cuando hablamos del título hablamos de una simple palabra que comparten. Es una palabra, eso es lo que tenemos que entender. La misma palabra se aplica a los tres. La banca tiene una pata, otra pata tiene un respaldo y tiene un soporte, pero es una banca. Aunque tenga más de 2 o 3 partes, sigue siendo una banca. Dios sigue siendo Dios, aunque sean 3 personas las que comparten ese mismo título. Si yo existí desde el principio y otro individuo junto a mí existió desde el principio y otro desde el principio y compartimos el mismo poder, si así son Dios, por eso podríamos decir: yo soy el primero y el último, porque no fui primero que el primero. Todos son Él, el primero y el último. Imagínense, hay mucha gente que no entiende bien el tema y dice: primero fue el Padre, en un tiempo después existió el Hijo. ¿Sería el primero y el último el Hijo si fuera eso cierto? No, ya no sería el primero y el último. ¿Cuál sería? El segundo y el último, pero no el primero. Pero si hacemos lo que dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, a la misma altura, y el verbo también era Dios, a la misma altura, desde el principio. No fue creado, eso no es creación, es creador. Y el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, siempre ha sido eterno. Todos son del primero y el último. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje, hermanos? Porque hemos visto tantos textos que podríamos sacar diferentes conclusiones. Porque los textos que se escribieron y que tratamos el día de hoy fueron escritos algunos para que adoremos al Padre, otros para que reconozcamos la autoridad del Hijo, otros para que escuchemos al Espíritu Santo. O sea, hay muchísimas aplicaciones el día de hoy. Pero ¿cuál es la aplicación que podemos tomar nosotros en el sentido de todo el cúmulo de textos que vimos? La primera cosa que nos da la conclusión de este tema es la siguiente: las 3 personas se presentan de forma conocida, no es una nueva revelación. Miren lo que dice: el que tiene oído oiga lo que dice él. Todos ya sabían quién era el Espíritu, no es una nueva revelación. No están ellos aprendiendo como la gente que no sabe quién es el Espíritu. Los cristianos que leyeron este libro, no teníamos que decirles: el Espíritu Santo es Dios. Ellos ya lo sabían. Ellos ya entendían todas estas verdades. Lo único que están recibiendo es un nuevo libro para que les ayude en sus situaciones que están viviendo. Pero ya las conocían, igual con el Padre, igual con el Señor Jesucristo. La segunda verdad que tenemos que concluir es que tenemos que aceptar la revelación tal cual ha sido revelada. Si el Señor Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, yo voy a repetir: Cristo es el alfa y el omega. Pero si se dice que el Padre es el alfa y el omega, yo también voy a decir: el Padre también es el alfa
y omega. Y si se enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, yo voy a decir, el Espíritu Santo también es eterno. O sea, no traten de explicar las verdades conforme a sus ideas. Repitan las verdades conforme fueron escritas. Y entonces vamos a compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿A quién no le quedó claro el tema? ¿Hubo alguien que le quedara una duda, que me quiera preguntar? Que le quedara una duda, que diga, me quedó una duda. ¿Todo claro, hermanos? Como dicen en las bodas, ¿hable ahora?